Hide your eyes, Javed. He's here. Génesis capítulo 9, versículos 20 al 25. Dice así: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto, desnudo, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea. El texto que acabamos de leer describe uno de los episodios más dramáticos de la historia de la humanidad. Nos cuenta que Noé, el gran salvador del mundo, por alguna razón extraña, plantó una viña, se hizo vino y se emborrachó. Pero no estamos hablando de que Noé pilló un poquito el puntito y estaba feliz. No. La Biblia dice que Noé se pilló una pedazo de cogorza a tal nivel que quedó tendido en el suelo, desnudo, en un estado de vergüenza total, probablemente mojado con su propio vómito, perdiendo su dignidad como ser humano, ahí tirado en el suelo de manera vergonzosa. Ahora, es muy fácil en la distancia juzgar a Noé como un borracho, pero quiero que pienses bien en lo que vivió Noé, porque Noé tuvo que vivir un cataclismo mundial. Él fue uno de los catalizadores del juicio de Dios sobre la humanidad, lo que conocemos como el gran diluvio universal. La Biblia dice que la maldad de los seres humanos había crecido tanto, había tanta violencia, corrupción, inmoralidad, que Dios ya no podía soportarlo más y determinó un juicio sobre la humanidad, que todos serían aniquilados, salvo los que serían preservados en un arca de salvación. Y Noé fue el constructor de ese arca. Pero escúchame bien, durante más de 100 años, mientras construía ese arca, Noé predicó arrepentimiento a su pueblo, probablemente con lágrimas en los ojos, porque eran personas que Noé conocía, familiares, amigos, vecinos. Les habló: arrepentiros o el juicio de Dios va a llegar. Y la gente se reía de él, consideraba que estaba loco. ¿Quién iba a construir un barco en medio de un campo? Y la Biblia dice que cuando el día del juicio llegó y todos los animales entraron en el barco, y también Noé y su familia, fue la mano de Dios quien cerró la puerta de aquel barco. No fue la mano de un hombre, fue la mano de Dios quien cerró la puerta, y nadie podía abrirla salvo Dios. Y comenzó a llover.
Y probablemente mientras el agua subía y subía y subía, muchas personas llegaron al arca y golpearon la puerta diciendo: Noé, Noé, ábrenos, ábrenos. Quizá madres con sus hijos, personas que Noé conocía, personas a las cuales Noé había predicado arrepentimiento durante 100 años, ahora desesperadamente gritaban por entrar, pero esa puerta estaba cerrada con la mano de Dios. No lo sabemos bien, pero quizá el motivo por el cual Noé bebió y se emborrachó fue para olvidar. Quizá fue un impacto tan fuerte en su mente. Yo creo que tú no has vivido un cataclismo mundial. Tú no has visto cómo literalmente miles de personas mueren en un juicio divino. Quizá para Noé eso fue tan impactante. Fue un impacto emocional tan grande que quizá, no lo sabemos, no lo puedo afirmar, pero me temo, conociendo un poquito el corazón del ser humano, me temo que quizá bebió para olvidar. Y la Biblia dice que entonces, cuando estaba ahí tirado en el suelo, en medio de su vergüenza, en su vómito, en ese estado de deterioro, uno de sus hijos, llamado Cam, entró en la tienda de su padre y vio a Noé tirado en su vergüenza y lo juzgó en el corazón. Se puso sobre una plataforma de superioridad moral y juzgó a su padre. Y no lo rescató, no lo cubrió, no lo dignificó, sino que se fue con ese juicio en el corazón y lo sentenció. Lo sentenció frente a sus hermanos, contándoles el chisme, probablemente para reírse, porque ¿qué otra razón habría? Mira lo que ha hecho. Sin embargo, sus hermanos hicieron algo diferente. Dice la Biblia que tomando un manto, se lo pusieron sobre los hombros y caminando hacia atrás para no ver la vergüenza de su padre, intentando dignificarlo en ese momento de debilidad, se acercaron a él y con mucha delicadeza lo cubrieron en medio de su vergüenza. Cuando Noé despertó de la borrachera y supo lo que había ocurrido, la Biblia dice que Noé bendijo a los hijos que le cubrieron en su vergüenza, pero maldijo al hijo que lo juzgó y lo castigó. Y aquí hay un principio que para mí ha sido determinante en mi vida, y es el siguiente: una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Lo voy a volver a decir: una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Ahora, cuando hablo de cubrir la desnudez, cuando me refiero a la desnudez de tus padres, me estoy refiriendo a los errores de tus padres. Me estoy refiriendo a las debilidades de tus padres. Estoy refiriéndome a los problemas de tus padres. Escucha esto: Dios no bendecirá a una generación que no sabe cubrir las vergüenzas de sus papás. Ahora, cuando hablo de cubrir, por favor, entiéndeme bien, no estoy hablando de ocultar, ni siquiera estoy hablando de negar, no estoy hablando de justificar, porque las vergüenzas no se ocultan, no se niegan, no se justifican, son verdad y son verdad. Pero cuando hablo de cubrir la desnudez de tus padres, de cubrir su vergüenza, estoy hablando de dignificarlos a pesar de sus errores, de poner un manto de honor a pesar de sus debilidades. Estoy hablando de no faltarles al respeto, aunque la vida que lleven no sea respetable. Escúchame bien, porque esto va a determinar tu destino para siempre. El error de Noé
no era una excusa para la deshonra de sus hijos. Es cierto, Noé hizo algo indebido, Noé cometió un error, pero la vergüenza de Noé no justificaba la deshonra de su hijo. Es más, creo que a veces las vergüenzas de nuestros padres lo que hacen es probar nuestro corazón. La vergüenza de Noé fue una prueba para el corazón de Cam. Las vergüenzas de nuestros papás son una prueba para nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer cuando descubramos las vergüenzas de nuestros papás? ¿Qué vamos a hacer cuando nos demos cuenta de que ya no son superhéroes? Porque todo el mundo en su niñez llega a ese momento donde se da cuenta de que papá y mamá no son héroes. Papá y mamá discuten. Papá y mamá tienen miedos. Papá y mamá a veces viven contradicciones. Papá y mamá a veces les vence la tensión. Papá y mamá a veces dicen cosas que no deberían decir. Y quizá papá y mamá luego van a la iglesia y levantan las manos y tú empiezas a juzgarlos en tu corazón. Incluso buscas la manera como hijo de castigarlos por sus errores. Y la cuestión es que nada en la vida prueba más nuestro corazón que las vergüenzas de nuestros padres. Y es cierto, Noé se emborrachó, pero finalmente Hebreos capítulo 11 lo define como un héroe de la fe, como un hombre que en medio de un cataclismo salvó a la humanidad. Sin embargo, el hijo que lo deshonró quedó maldito de generación en generación en generación. Y la pregunta es, ¿estás entendiendo que lo que vas a hacer cuando descubras la desnudez de tu papá, la desnudez de tu mamá, puede determinar tu bendición o tu maldición? Esta fue la gran prueba para mí cuando tenía tu edad. El momento en el que descubrí que mi papá y mi mamá tenían errores. Cuando lo vi claro, cuando entendí que no eran héroes, eran personas débiles. Pero tuve que tomar una decisión. Y quiero hablarte de mi papá y de mi mamá. Te he traído unas fotos para que les pongas rostro. Aquí estaban mi papá y mi mamá en los años locos, los años 80. Ahí estaban mirándose, parecía que no tenían ningún problema, se enamoraron, mi papá un galán, mi mamá se dejó llevar. Y finalmente, mira, lo logró, se casó con ella. 12 años de diferencia, mi papá 12 años mayor que mi mamá. Parecía que todo iba muy bien, pero no sé si en esta cara puedes ver que en la noche de bodas pasó algo. De hecho, yo he contado, y literalmente, esto está probado científicamente, yo caí en la luna de miel. Así fue. Ahí está, mi mamá ya no tiene la misma cara, mi papá ya no tiene la misma cara, saben que su vida está cambiando. Ahí estoy yo, una cabeza exageradamente grande puede ser. Pero luego fui mejorando, fíjate, me convertí en un niñito bonito, Un niñito de anuncio, ¿verdad? Lo que pasa es que no me aprovecharon. Todo iba bien mientras era el rey de la casa, pero después llegó ella, mi hermana, la desgraciada, la que vino a robarme el protagonismo. Bueno, lo intenté llevar más o menos, pero quiero enseñarte la foto de la que quiero hablarte hoy. Es la foto de mi papá. Quiero hablarte acerca de la gran prueba de mi corazón, que se libró en mi casa. Mi papá no fue un mal hombre. Escúchame, mi papá era un hombre trabajador. Uno de estos hombres que se levantan a las 6 de la mañana, cogen su coche, van a trabajar y vuelve a las 6 de la tarde, después de 12 horas fuera de casa, trabajando en una fábrica para que a la familia no le falte que comer y que vestir y un techo sobre la cabeza. Mi papá fue un hombre trabajador, un hombre que aprendió a leer a los 30 años. Escúchame, mi padre aprendió a leer a los 30 años porque vino de un pequeño pueblito en el interior de España donde parecía que su futuro solamente era, cuidar ganado.
Ahí estaba mi papá, intentando adaptarse a la vida en la ciudad, y hizo lo que pudo. Pero mi papá fue un hombre que yo defino como alguien que tenía la incapacidad de expresar afecto emocional, físico o verbal a sus hijos. Es decir, mi papá no sabía decir te quiero. Se le atascaba la palabra en la boca. Yo no le escuché en toda mi niñez decirme te quiero. Mucho menos un estoy orgulloso de ti. Mi papá era un incapacitado emocional. Ahora, con años vista, ahora que tengo 40 años y soy papá, entiendo mejor a mi papá. Entiendo que su papá, lo más bonito que hizo con él fue pegarle con un palo. Y alguien que no fue educado en el amor difícilmente sabe expresar amor. Pero en aquel momento, para mí, como un niño adolescente que estaba experimentando bullying en el colegio, mi papá era una figura ausente. Yo veía a otros padres acompañar a sus hijos a hacer deporte o a jugar, y mi padre no vivía conmigo nada. Yo no sabía con quién podía desahogarme, dónde podía buscar consejo. Además, mi papá y mi mamá, cuando yo era adolescente, discutían mucho. Yo recuerdo que en toda mi adolescencia mi padre y mi madre durmieron en 2 camas diferentes, en 2 habitaciones diferentes, discutían mucho, no se expresaban amor, y a veces mi madre con lágrimas en los ojos venía a mi cama, yo siendo un niñito, y me decía: Itiel, me arrepiento tanto de haberme casado con tu padre. Claro, ella no debía haberme dicho eso, pero lo dijo y a mí se me guardó en el corazón, y yo poco a poco fui odiando a mi padre, fui incorporando en mi corazón rencor hacia mi padre, y cuando ese odio y ese rencor creció, lo juzgué, y no solo lo juzgué, lo castigué. Dije: si tú no me vas a expresar amor, jamás te lo expresaré yo. Y tomé una decisión en mi corazón, la decisión de no decirle te quiero jamás, de no hablar con él. Si él me decía algo, yo le contestaría en monosílabos. Él no me dio lo que necesitaba, yo no le daría lo que él me pidiese. Tomé una decisión: cuando tenga 18 años me iré de casa, haré mi vida y sacaré a este hombre de mi vida. Tomé esa decisión. Pero mientras iba creciendo, Dios fue atrayéndome hacia Él. Y recuerdo que cuando tenía 18 años, antes de entrar en la universidad, me fui a una escuela de discipulado en una montaña en el norte de España para dedicar un año a Dios, para aprender a leer la Biblia, aprender teología, aprender a orar, a tener una vida devocional. Y en aquella montaña, junto con 10 alumnos, Dios empezó a mover cosas en mi corazón. Me sanó de muchas heridas, me impartió propósito, destino, sueños. Y al terminar ese año de formación, yo me sentía preparado. Digo, tengo 19 añitos y ahora voy a cambiar el mundo. Y recuerdo que le dije a Dios: Dios, aquí está el hombre que estabas esperando. Bien humilde yo, Aquí estoy listo para hacer lo que tú quieres que haga. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya a predicar por España o por las naciones? Tú dime, aquí está tu predicador. Bien humilde yo, aquí estoy. Sé que me necesitas. O quizá prefieres que vaya a una tribu en África, a la tribu Tumbuctú, a predicar el evangelio. ¿Quieres que sea misionero? Seré misionero. O, si tú me lo pides, iré a Medio Oriente y moriré como mártir por tu causa. Pídemelo, Dios, solo pídemelo y haré lo que me pidas. Y recuerdo que en esa montaña Dios me contestó. Me dijo: Itiel, te voy a pedir algo. Lo que vas a hacer es regresar a la casa de tus padres. Y vas a ser fiel en la casa de tus padres. Y te doy 3 órdenes. La primera: tienes que estudiar una carrera y traerle un título universitario a tu papá y tu mamá para honrarlos por su inversión en ti.
Número 2, tienes que abrazar y decir a tu madre que la amas, porque ella es una mujer rota y tu amor le va a ayudar en la sanación. Y número 3, tienes que perdonar a tu papá por lo que te hizo. Dios, ¿seguro que no quieres que muera como mártir? Y si me aguantas hasta el final, te contaré qué decisión tomé. Pero aquí va el principio que aprendí en esa montaña. Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres. Lo que estoy intentando decir es que la conducta de tu corazón en la casa de tus padres te califica o te descalifica para los asuntos de la casa de Dios. Joven, tu corazón está a prueba justo ahora, en este momento, y no en la universidad, no en la escuela bíblica. Tu corazón está a prueba bajo el techo de la casa de tus padres. Ahí Dios está viendo si das la talla o no das la talla. Y si no das la talla para los asuntos de la casa de tus padres, no das la talla para los asuntos de la casa de Dios. Y tú puedes decir, Itiel, estás exagerando mucho, estás exagerando mucho. ¿Estoy exagerando? Una de las palabras más violentas que Jesús pronunció fue dedicada a los hijos que deshonraban a sus padres y ocultaban la deshonra tras una aparente devoción a Dios. Marcos capítulo 7, versículo 9 dice, hipócritas, es decir, falsos, gente de doble cara, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, o apartado para Dios, o dedicado para Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no le dejéis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Escucha esto. Jesús fue bien severo con una espiritualidad hipócrita. Gente que decía, yo sirvo a Dios, pero se olvidaba de sus padres. En la época de Jesús, escucha bien, había una especie de voto espiritual que se llamaba el corbán. Si tú hacías corbán, lo que estabas haciendo era dedicar todos tus recursos económicos a Dios. Es como que los consagrabas para Él. Decía, pertenece a Dios, es una ofrenda a Dios. Pero muchos hacían corbán con sus recursos para tener una excusa para deshonrar a sus padres. ¿Por qué? Porque en aquella época, donde no existía seguridad social ni jubilación, la obligación de cuidar a los padres en la vejez era de los hijos. Los hijos tenían que proveer a sus padres, protegerlos en su vejez y cuidarlos en su enfermedad. Y lo tenían que hacer con su propio dinero si fuese necesario. Pero algunos hijos que hacían corbán le decían a sus padres en necesidad, papá, mamá, me gustaría ayudarte, pero no puedo. Porque cualquier cosa que podría invertir para ayudarte, ya la he dedicado a Dios. Hice corbán, por lo tanto, búscate la vida. Y Jesús les dijo, hipócritas, ¿cómo os atrevéis a decir que habéis hecho corbán para mí con vuestros recursos, si no los dedicáis a aquello que para mí es lo más importante, que es cuidar de tu papá y de tu mamá cuando tienen necesidad? Un tipo de espiritualidad así no me sirve, les dijo Jesús, porque esa espiritualidad esconde detrás una deshonra. En realidad no queréis ayudar a vuestros padres porque los estáis castigando por algo y me ponéis a mí como excusa.
Y quizá tú dices, Itiel, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tiene mucho que ver, por lo menos lo tuvo conmigo, porque yo fui a esa montaña porque me quería dedicar a Dios. Y le dije, Dios, quiero servirte. Y Dios me dijo, si me sirves a mí, primero tienes que servir a tus papás. No me sirves si eres una persona que dices que estás consagrada para mí, pero después abandonas los asuntos prioritarios de tu casa. Itiel, tienes que dar la talla en la casa de tus padres para que des la talla en mi casa. Y quizá algunos aquí han dicho, mira, mi espiritualidad es una cosa y lo que yo vivo en mi casa con mis padres es otra. Y nada que ver. Quizás has venido aquí diciendo que eres muy devoto a Dios, pero luego llegas a casa y faltas al respeto a tus padres. Hace tiempo que no les dices te quiero. Los has juzgado en tu corazón y los estás castigando con tu silencio. Y quizá por esa razón tu destino en Dios está bloqueado. ¿Alguien me ayuda al piano, por favor? Hoy quiero hablarte de cómo liberar tu destino. Y se libera con la honra a tus papás. Y tienes que entender que la honra a tus papás no se trata de justificar, de negar o hacer que no pasó lo que pasó, porque sí pasó. Y fue malo, y fue feo. Los vistes desnudos en su borrachera, en su vergüenza. Pero honrar significa poner un manto de honor que dignifica a esas personas a pesar de sus errores. Efesios 6, 2, 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es honrar? Honrar es dar un alto valor a alguien. Honrar es dar un trato especial a alguien. Una de las imágenes que más me gusta para definir la honra es esto. Honrar es poner una corona sobre la cabeza de alguien. Es decir, honrar significa afirmar tu respeto a una posición. La honra a los padres está dentro de los 10 mandamientos más importantes de la ley de Dios. Los primeros 4 mandamientos regulan nuestra relación con Dios y los últimos 6 mandamientos regulan nuestra relación con los demás. Y el primer mandamiento que regula nuestras relaciones humanas es el mandamiento número 5. Está en el centro, en el corazón de la ley, que hace énfasis en honrar a aquellas personas que no hemos elegido al nacer. Porque casi todas las relaciones en nuestra vida las elegimos. Uno elige sus amigos, uno elige su comunidad, uno elige su pareja, pero uno no elige a su papá y a su mamá. Y el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, a esas personas que Dios determinó elegirlas para que fuesen el canal para traerte a la vida. Y dice Dios que si honras a tu padre y a tu madre, la recompensa es tener una larga vida y prosperidad. Ahora, lo interesante es que todos los demás mandamientos no incluyen una promesa por cumplirlos. Sin embargo, honrar a tu papá y a tu mamá por cumplir ese mandamiento va incluida la promesa de larga vida y prosperidad. ¿Cuántos aquí quieren vivir muchos años y ser prósperos? Honra a tu padre y a tu madre. Yo imagino que quizá Dios, cuando estaba escribiendo esos mandamientos con su dedo en aquellas tablas, se dio cuenta de que honrar a aquellas personas de las cuales conocemos sus errores
que las tenemos tan cerca que podemos percibir sus debilidades. Esas personas que conocemos mejor que cualquier otra persona, nuestro papá y nuestra mamá, honrarlos a ellos es tan difícil, implica una determinación tan grande, que Dios dijo: necesito meterle una gran promesa a esto. Ahora la pregunta esta mañana es: ¿por qué es tan importante la honra a los padres para Dios? Quizá porque Dios mismo se identifica a sí mismo como un padre. El psicoanalista Sigmund Freud dijo: la actitud de una persona hacia su padre biológico determinará la actitud de esa persona hacia su Dios. Es decir, un hijo que no es capaz de honrar a una autoridad visible y cercana como la de sus padres biológicos, no podrá honrar a una autoridad invisible y lejana como la de Dios. No te engañes, no puedes servir bien a Dios si no aprendes a servir primero a tus papás. Dios nos está probando en la casa cuando Dios quiere saber si obedeceremos sus órdenes más incomprensibles. Nos observa a ver si somos capaces de obedecer a las órdenes que nos dan nuestro papá y nuestra mamá cuando somos jovencitos, aunque no las entendamos. Cuando Dios quiere saber si vamos a ser buenos administradores de sus riquezas, observa cómo administramos las riquezas de nuestro papá y de nuestra mamá. Porque tengo una noticia para todos los jovencitos que viven en la casa de sus padres: la ropa que llevas, la comida que comes, el techo que está sobre tu cabeza, no lo has pagado tú, desgraciado. Lo ha pagado tu papá, lo ha pagado tu mamá. Incluso el teléfono móvil que tienes no es un derecho que tienes, es un regalo que te han dado tus padres. Y muchos cuidan mal la ropa que sus padres les han dado, la habitación que sus padres les han dado, los teléfonos que sus padres les han dado. Estás menospreciando el sudor en la frente de tus padres. No sé si me estás entendiendo lo que quiero decir. Ni siquiera Jesús, escucha, pudo saltarse esta asignatura de la honra a su papá y a su mamá. Jesús, que fue Dios hecho hombre. ¿Cómo hemos titulado este evento? Siguiendo los pasos de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con su papá y su mamá? En 3 momentos vimos cómo él manifestó honra a María y José. Y era Dios hecho hombre. Cuando tenía 12 años y empezó a descubrir su llamado mesiánico, dice que en una fiesta allí en Jerusalén, él decidió escaparse y se fue al templo a hablar con los doctores de la ley, y estuvo perdido 3 días. Su papá y su mamá no sabían dónde estaba su hijito de 12 años. Me imagino a María diciendo: he perdido al Salvador del mundo, he perdido al Salvador del mundo. Imagínate perder a tu hijo en la capital. Y de repente llegan al templo y ven a Jesús hablando de la ley de Dios con los doctores, con los grandes pensadores y teólogos. Y María dice: hijo, bien exagerada, era una madre: hijo, me estás matando. Así son las madres exageradas. Me estás matando, vuelve a casa, ¿por qué te has ido? Y Jesús dice: madre, ¿no sabías que en los negocios de mi padre debo estar? Y María dice: no, tienes 12 años, tienes que venir a casa y trabajar en la carpintería con José. No es tiempo de estar en el templo, es tiempo de estar en la carpintería. ¿Y cómo se manifestó la honra de Jesús hacia su papá y su mamá? Obedeciéndolos. Y durante 10 años más Jesús se fue a Nazaret a trabajar haciendo puertas, ventanas, clavando clavos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, a los 30 años, Jesús todavía no se había manifestado milagrosamente y estaban en una boda, y probablemente eran familiares o muy cercanos a María, y María se dio cuenta de que se habían quedado sin vino en la boda, y eso era un asunto de deshonra
en la cultura hebrea. Entonces María le dice a Jesús: Jesús, haz algo, resuelve este problema. Y Jesús le dice: mamá, no es mi momento ahora, no es mi momento todavía. Y María dice: ahora sí es tu momento. Y se va del lugar y le dice a los que estaban ahí: haced lo que Él diga. En otras palabras, lo que yo he dicho, que lo haga. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Aunque Él no tenía planeado hacer ese milagro, por respeto a su mamá, hace ese milagro. Porque cuando somos niños, la honra se manifiesta en la obediencia. Cuando somos adultos, la honra se manifiesta en el respeto. Es cierto, cuando somos adultos no tenemos que pedirles permiso para hacer cosas, porque ya somos dueños de nuestra propia vida. Pero podemos llamarlos por teléfono y decirle: papá, mamá, tú que has vivido la vida, ¿qué me aconsejas? Y respetas su sabiduría, los escuchas, los tienes presentes. Ahora, algo hermoso en la vida de Jesús es lo que Jesús hizo cuando estaba a punto de partir. Allí en la cruz, clavado, cargando con el peso del pecado de toda la humanidad, sufriendo una agonía terrible como ser humano no ha experimentado jamás, sufriendo el dolor de la cruz, cargando con tu pecado y mi pecado. Estaba cumpliendo la misión más determinante de la historia del cosmos. Y aún así, Jesús, en medio del momento más importante de la historia del universo, se toma un momento para mirar hacia abajo y contemplar a la persona que estaba a los pies de esa cruz. ¿Y sabes quién estaba a los pies de esa cruz? Sufriendo con Él. ¿Quién va a ser? Su mamá. Su mamá. Y Jesús sabía que su mamá, que era viuda en aquel momento, al marcharse Él, quedaba en una situación de vulnerabilidad social. Entonces el discípulo Juan, que estaba al lado de su mamá, Jesús le dice: Juan, cuídame a mi viejita. Mamá, ahora Juan va a cuidar de ti. Es mi discípulo amado, va a cuidarte como yo te cuidaría. Literalmente, para los que entienden, Jesús le estaba resolviendo la jubilación a su mamá en la cruz. Estaba lidiando con el problema del pecado y aún tuvo tiempo de proteger la vulnerabilidad de su mamá en la cruz. Porque la honra, cuando nuestros papás son ancianos, es protegerlos, es cuidarlos, es no llevarlos a una residencia de ancianos y te visito una vez al mes, olvidarnos de ellos. Si somos cristianos, no podemos meter a nuestros padres en residencias y olvidarnos de ellos. Tenemos que cuidar de nuestros ancianos, tenemos que cuidar de nuestros padres y protegerlos. ¿Estoy explicándome con suficiente claridad? Y voy a terminar ya diciéndote esto: la honra no es condicional. No lo fue para Jesús, no lo es para ninguno de nosotros. No dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre si son dignos de ello. Dice: honra a tu padre y a tu madre y punto. No te llama a Dios a evaluar si se merecen tu honra o no se merecen tu honra. Seamos claros, probablemente no la merecen, pero quizá tú tampoco la merezcas cuando seas padre. Dice: honra a tu padre y a tu madre, porque yo los elegí para traerte a la vida. Y es cuando vemos la desnudez de nuestros padres, cuando se determina si vamos a tener el espíritu de Jesús o el espíritu de Cam. Si los vamos a cubrir en su vergüenza o si los vamos a dejar tirados, descubiertos, juzgados y castigados por nosotros. Algunos hijos aquí lleváis mucho tiempo siendo jueces de vuestros padres.
y no tenéis derecho a hacer eso. Porque juez solo hay uno y se llama Dios, y juzgará a tu papá y a tu mamá y te juzgará a ti también. A ti no te toca ser el juez, te toca ser el que honra. Y eso no significa hacer que nada ha pasado. Sí ha pasado, pero puedes dignificarlos. Algunos aquí estáis castigando con vuestro silencio a vuestros padres. Estáis planificando marcharos de vuestra casa cuando seáis independientes. Sacar a vuestros padres de vuestra vida, no involucrarlos. Hace tiempo que no dais un beso, un abrazo a vuestro papá, a vuestra mamá. Incluso os da vergüenza mirarlos a los ojos y decirles: te quiero. Seamos claros, eso está pasando. Y tú me puedes decir esta mañana: Itiel, pero es que mis padres fueron un desastre. Lo entiendo, fueron un desastre, lo sé. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos transformar ese desastre en una historia de gracia. Podemos transformar ese desastre en una historia que evidencie el poder del Evangelio. Y sí, enciende la luz porque quiero hacer una pequeña oración antes de terminar. Joel, ya termino, ya me bajo. Hubo un momento en el Sermón de la Montaña que Jesús, Mateo capítulo 7, dijo: ¿qué padre? Si su hijo le pide una piedra, le pide un pan, le da una piedra. O si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente. La respuesta obvia es: si un hijo te pide pan, le das pan. Y si un hijo te pide pescado, le das pescado, no le das piedras y serpientes. Pero si yo hubiese estado en aquella multitud, hubiese levantado la mano y hubiese dicho: Jesus, Jesús. Yo sí he conocido papás que han dado piedras y serpientes a sus hijos. Las piedras representan juicios. En aquella época se enjuiciaba a la gente lanzándoles piedras y matándolos. Y la serpiente en la Biblia siempre simboliza el veneno de la mentira. Y sí, yo he conocido padres que han enjuiciado a sus hijos. Los han juzgado y los han sentenciado con sus palabras: no vales para nada, eres una mala hija, eres un hijo burro. Y he conocido padres que han inyectado el veneno que generación tras generación ha persistido en la familia. El veneno de las mentiras, de nosotros somos así y nunca cambiaremos, y te toca ser como fue tu abuelo, como fue tu padre, y así serán tus hijos también. Y he conocido muchos que han tomado esas piedras y serpientes y las han guardado en el baúl del rencor y diciendo: yo no voy a tener nada que ver con esto. Pero con ese rencor han mantenido esas piedras y serpientes guardadas. Y cuando han sido padres, han tomado esas piedras y serpientes y las han puesto en la cuna de sus bebés. En la cuna de sus bebés. Porque aquello que no transformas, lo transfieres. Si tú guardas piedras y serpientes y no las transformas en algo diferente, las vas a transferir a tus hijos. Tú dices: yo no me voy a parecer a mi padre, y con ese odio te conviertes exactamente en aquello que has juzgado. Yo no me voy a parecer a mi madre, y con ese odio te conviertes exactamente en aquello que has juzgado. Pero esta mañana, hoy aquí, os desafío a algo diferente. Os desafío a transformar esas piedras en un altar de adoración, y ese veneno de serpiente en medicina para tus generaciones. Porque con las piedras de los juicios podemos crearnos un lugar donde encontrarnos con Dios y decir: yo soy lo que tú dices que soy. Y con ese veneno de serpiente podemos crear medicina para aquellos que la necesitan. Transforma las piedras y serpientes en algo diferente. Yo bajé de esa montaña con una decisión. No me iba a quedar con esas piedras y serpientes en el baúl del rencor.
Llegué a casa y mi papá estaba en la cama porque él dormía muy temprano, porque madrugaba. Llegué a casa y le dije, mamá, ¿dónde está papá? Y me dijo, se ha metido en la cama, estará dormido. Y dije, tengo que hacer algo. Y mi mamá, ¿qué vas a hacer? No le despiertes. Digo, tengo que hacer algo. Y entré en la habitación, me eché sobre la cama, abracé a mi papá. Y mi papá despertó y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se está quemando la casa, ¿qué pasa? Y yo llorando sobre mi papá, aquel que había castigado durante tantos años sin mi cariño, le dije, papá, perdóname. Perdóname. Te he juzgado y te pido perdón. Te honro por ser el hombre que Dios eligió para traerme a la vida. Papá, eres un hombre trabajador. Gracias porque nunca me ha faltado qué comer y qué vestir, porque tú siempre cuidaste de mí con el esfuerzo de tu trabajo. Y mi papá, que no sabía decir te quiero, estoy diciendo no, empezó a llorar. Y me dijo, hijo, no, perdóname tú a mí, porque no he sabido ser un buen padre. Y le dije, no, perdóname tú a mí, que no he sabido ser un buen hijo. Y él me decía, no, perdóname tú a mí por no saber ser un buen padre. Y yo digo, mira, no vamos a discutir. Le dije, papá, estás perdonado, solo te pido una cosa. Me puse de rodillas frente a la cama. Él se sentó al borde de la cama y le dije, papá, quiero que me bendigas. Y me dijo, ¿qué quieres qué? Digo, que me bendigas. No, ¿a qué te refieres? Y digo, anda, pon tu mano sobre mi cabeza. Y le dije, papá, ora por mí porque necesito tu bendición. Y mi papá, que no sabía hablar, que no sabía decir un te quiero, empezó a orar por mí, quizá las palabras más hermosas que jamás profeta me ha dedicado. Y mientras yo estaba en esa habitación, Dios me dijo, esta es la puerta de tu destino. Por haber transformado esas piedras y serpientes en un altar de adoración y en medicina, te voy a dar el corazón de muchos jóvenes para que les digas dónde empieza todo. Si tú quieres responder a este mensaje, quiero invitarte a tomar un minuto nada más. Si tú quieres responder a esto, yo sé que hay cosas que tienes que hacer y no son fáciles, pero como un acto de fe, te voy a invitar a que agarres tu smartphone, abras tu WhatsApp y les mandes un mensaje de cariño a tu papá y a tu mamá. Si puedes, yo sé que hay casos aquí muy extremos o que quizá ya no están vivos. También te digo que allí donde tus papás no llegan, el Papá Celestial llega y Él va a satisfacer tu necesidad. Entonces, si puedes hacerlo, en el próximo minuto escribe, papá te quiero, o mamá te quiero. Probablemente piensen que estás a punto de morir o algo así, no te preocupes. Tú les dices, estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Pero quiero decirte que estoy agradecido porque Dios te eligió para ser mi papá o para ser mi mamá. Un minuto.